lo he estado, lo dijimos y evidentemente, pues aquí estamos hablando de un intervalo muy concreto y estamos hablando de unas sumas de Riemann, perdón, que dependen justamente de un intervalo pues bien determinado, ¿no? Entonces, mi dilema era si continuaba con esto de las integrales definidas, porque que yo recuerde, no hemos visto el concepto de antiderivada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es detenerme un momento, voy a hacer un pequeño paréntesis del tamaño que sea, para hablarles de las antiderivadas y para que todo esto tenga un poco más de sentido, ¿no? Entonces, ustedes de sus cursos de derivadas, pues saben lo que es que si tienes una función f, en general voy a poner de los reales en los reales, que es donde han estado trabajando. Si ustedes tienen una función de los reales en los reales, pues definimos algo que podemos decir que es una operación, que es un procedimiento, no sé cómo les quieran llamar, que es la derivada. La derivada también, en caso de existir, va a ser una función de los reales en los reales. Cuando nosotros hablamos de la derivada y nosotros derivamos, lo que obtenemos es una función que depende de la variable x. Ahora hay cosas interesantes que podemos decir de la derivada y una de ellas es que cuando tú derivas una función, siempre le pides a la función que sea una función continua, ¿de acuerdo? Los teoremas clásicos de derivación dicen, bueno, sea f una función continua en en todo el dominio y de manera que el límite, y les ponen el límite de la definición, pues siempre exista. Si ese límite existe, ahí la función es eh, derivable. Ahora, la cuestión es que no necesariamente todas las funciones que yo derive van a ser continuas, ¿no? Porque simplemente si defino una función derivable a pedazos, pues ya no lo va a hacer. Pero normalmente, y es una, no sé si decirles iba yo a decirles una trampa matemática o un artificio matemático, pero en realidad no lo es una cosa desconcertante de la matemática que, por ejemplo, y un ejemplo es esto, tu, tu operación derivada no necesariamente la vas a hacer sobre funciones que no sean continuas, sus derivadas no sean continuas y demás. Entonces, cuando hablamos del proceso de integración, que es encontrar las antiderivadas, que es hacer el proceso inverso de derivar, pues por lo que les he dicho anteriormente, pues no todas las funciones que son integrables van a corresponder a una función derivable, no todas. Pero entonces nos centramos a partir de ahora, lo que haremos es centrarnos especialmente en todas aquellas funciones que sí son derivables y al mismo tiempo son integrables, ¿no? Y hacemos una correspondencia entre estos dos conceptos. Y de aquí, la mayoría de la gente se dedica a solamente hablar de estas cosas, ¿no? ¿Por qué me estoy echando todo este rollo? Por lo siguiente, sorprendentemente, muchas de las cosas que se modelan en la matemática no pertenecen a este mundo tan bonito, tan exacto, tan predecible como es encontrar una función diferenciable que lo describa. No sé si ahora, pero en mis tiempos era clásico el problema, sobre todo en física, en el que decían, pues tómate una montaña con forma de paraboloide de revolución. Eh, lo que es eso, por si alguien no lo sabe, es agarren una parábola y esa parábola tiene un eje. Háganla girar sobre ese eje y entonces este giro me va a producir
una cosa que es como una taza, ¿sí? Y esta cosa que es como una taza, que es un paraboloide de revolución. ¿Llegaron a jugar a la riata? ¿Sí, a la riata? Sí. La comba, dicen en otros lados, pero sí es la riata, ¿no? Que vas moviendo y ahí va todo el mundo brincando. Pues se mueve, el movimiento que da la cuerda es ¿cómo se llama esto? Es ese movimiento, si tú lo ves, pareciera como si nos formara algo sólido, pero que puedes ver hacia el interior. Pues eso es algo parecido a una superficie de revolución. Y problemas como estos dicen, pues imagínate una montaña que tiene forma de superficie de paraboloide de revolución y en la cima de la montaña o en un punto de coordenadas no sé qué, tienes una antena. Y si llega un rayo, ya después te dicen cosas, ¿no? La cuestión con esto es que no hay montañas que tengan forma de paraboloide de revolución. Ninguna. Sin embargo, muchos de los problemas que se resuelven tienen que ver con estos problemas hipotéticos y demás, pero conforme vas aplicando la matemática al mundo real, te das cuenta que funcionan y las cosas salen, digamos, de manera en general, salen bien. Por eso les iba a decir al principio, les iba a decir, ¿es un artificio? No, no es un artificio, es una realidad en la matemática. Que en la matemática normalmente hablas de cosas muy generales, muy poco falibles, pero al final la aplicación de esto a un mundo que es muy falible es impresionante cómo puede describirse de una manera más o menos aceptable todo el mundo real. Cuando ustedes ya dominen esto, ustedes serán capaces, aunque no lo crean, serán capaces de ver, por ejemplo, modelos de crecimiento de población, modelos caóticos, porque ya tendrán el cálculo diferencial y el cálculo integral. A lo mejor lo que les faltaría, no lo sé, con un poco de formalidad, es entender lo que es una ecuación diferencial, pero eso hay un nivel en el que no necesitas un conocimiento tan exhaustivo porque no todas las funciones no todas las ecuaciones diferenciales tienen solución explícita y entonces se reduce a ver lo que son los campos de fase y eh, todo eso tiene que ver con el mundo real. Eh, Así que nos centraremos en algo que es algo, digamos, en principio muy poco real, pero en realidad es una pasada, ¿no? La operación inversa. Me voy a centrar en la operación inversa. La operación inversa, ¿qué quiere decir la operación inversa? Pues que si tú tienes una función f', tú tienes una función f y tienes que existe su derivada. Entonces, si tú agarras y haces directamente así la integral, te va a dar la función original. ¿De acuerdo? Ahora, solo hay que tener hay que decir algunas cosas con cuidado. Por ejemplo, esta. Eh, la primera cosa es, tú vas a denotar la integral de una función que ya la derivaste, de x, va a ser exactamente igual a esto. En lo que tienes que poner atención mucho es en esto. Dx, a esto se le conoce como la variable de integración. Es con respecto a la variable con la que tú vas a integrar. ¿De acuerdo? Entonces, déjame decirte una cosa. Si tú tienes, por ejemplo, la integral de y de x, así nada más, tú la y, tú la y, en principio no la vas a considerar como una variable. Entonces, tu y va a funcionar como una constante.
¿De acuerdo? Así sea muy complicado lo que tengas aquí adentro. Si tú tienes la integral aquí dentro de esta expresión, no tienes una x, entonces tu función la vas a considerar siempre una constante, salvo que se diga alguna cosa con respecto a esto, que pudiera ser una función, que tiene que ver en términos de x, y entonces habría que hacer algún tipo de manipulación, como por ejemplo lo que se conoce como la integración por sustitución o cambio de variable, cosas de ese estilo. Pero si tú encuentras, por ejemplo, esto así, pues tú inmediatamente vas a recordar la variable de integración es x, este no tiene ninguna x, entonces la integral no depende de y. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa. ¿Está bien esto? ¿No hay ningún problema? Este tipo de detallitos son complicados, ¿eh? Que de repente yo más de una vez me he encontrado pariendo chayotes haciendo ¿cómo se llama? Intentando hacer una integral y de repente la variable no coincidía. Pero bueno, otra cosa que es importante es esta C. Como ya dije, la derivada, la integral directa, es la antiderivada, lo cual quiere decir, en lugar de derivar, pues haces el proceso inverso, perdón. ¿Cuál es la derivada de la función f de x igual a c? Perdón, tú tienes f de x igual a c, una constante. ¿Quién es la derivada de esa constante? Cero. Cero, ¿no? Siempre es cero. Siempre es cero. Y eso es algo que se comprueba desde la definición y demás. Entonces, cuando yo pongo la integral de f'x de x igual a f de x más c, estoy, de hecho, para no equivocarme, perdón, déjenme en lugar de, solo por cuestión de notación, déjenme pongo g, para que no se confunda con esta f que tengo aquí. Díganme, por favor, quién es la derivada de esta función. F de x más c. Como es una suma de funciones, su derivada va a ser la suma de las derivadas. Entonces es f' de x más la derivada de la constante. Esto es f' de x, porque hemos dicho que es una función derivable, y la derivada de la constante, aquí arriba dijimos, es cero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que bueno, perdón, no es la única, las funciones, el conjunto de funciones que me dan que la derivada es f' de x, no solamente es f, también si esto de aquí es una constante. Ahora, esa constante puede ser bastante rara, bastante complicada, pero si no tiene una variable en x, su derivada va a ser la derivada de x, f' de x. Les pongo un ejemplo. Fíjense en esta función. F de x igual por ejemplo, x cuadrada más el seno de x más el coseno hiperbólico de y más a la y cuadrada entre el seno de y cuadrada logaritmo natural de y. Por ejemplo, esto. Y yo digo, oye, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada de coseno hiperbólico de y más e a la y al cuadrado entre el seno de y cuadrada logaritmo natural de y, ¿cuánto es? 2x. 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 2x.
Pues esto se ve bastante complicado, bastante asqueroso, vomitivo y todos los adjetivos que quieran ponerle. Pero como aquí no tengo ninguna X, entonces esto va a ser más cero. Ojo, porque no estoy hablando de funciones en diferentes variables, ni mucho menos. Estoy hablando, mi universo, mi vida se reduce por el momento a funciones de números reales en números reales, ¿de acuerdo? Todo esto, por más complicado que parezca, yo lo debo considerar una constante. ¿Cuál sería el problema si, por ejemplo, aquí tuviera, por ejemplo, el logaritmo natural de x por y? Si tuviera eso, ahí sí, olvídense. Tengo que hacer algunas operaciones. Pero en este caso no tengo ninguna x de este lado. Entonces esto, su derivada va a ser cero. Entonces, la derivada, tal cual, f' de x, va a ser 2x más el coseno de x. ¿De acuerdo? Por eso es que les digo que esta constante, a la hora de que yo tomo la antiderivada, esa constante pudiera ser bastante complicada. Ojo, esto casi nadie lo dice, porque ya de por sí uno con hacer la antiderivada ya se siente uno feliz y contento, pero es importante mencionarlo. Esta C puede ser algo tan complejo como esto. Y ustedes verán la utilidad de este tipo de cosas, sobre todo cuando integren con varias variables. Y especialmente si hacen ecuaciones diferenciales y de repente hay algunos procedimientos en los cuales te aparecen dos variables. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema con esto? No, profe. Sí, entonces, vuelvo a repetir porque es muy importante, chicos. Ya, chicos, bueno, pues sí, la mayoría son más jóvenes que yo, ya les he dicho que en una de esas hasta. Vuelvo a repetir. La C, ¿es importante ponerla? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de la integral, cuando pongo una C, estoy diciendo, mira, f de x, que es del cual estoy calculando la antiderivada, f de x no es la única función, no es la única función que su derivada me da f' de x. Pudiera haber la función, de hecho hay una infinidad de funciones más que me da esto. C. C es una constante. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esa constante? En general es un número real, pero no descartemos que esa constante podría ser algo como esto, bastante complicado. Pero de momento, gloria a Dios, no vamos a hacer otra cosa más que poner más una constante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo algunas de las antiderivadas y algunas reglas que pues nos convendrá observar. Voy a borrar aquí. Perdón, ya no les pregunté, pero agarré el color azul, así a la de sin susto. ¿Sí se distingue el color azul? Sí, profe. En una de esas me van a decir no se distingue ni el color negro ni nada, pero bueno. Entonces, dejemos esto aquí y vamos a dar o decir las primeras funciones que yo puedo calcular de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función, ya lo dije aquí, si tengo una función constante, ¿cuál será la integral de la función constante con respecto a x? La integral de c de x. ¿Quién va a ser? C.
C, no. ¿Cuál es la función? Lo que tengo que pensar es, ¿cuál es la función que cuando yo la derivo me da C? Sería X más C. ¿Más C? Sería Vamos a ver. solo X más C. Su derivada, ¿quién es? Su derivada es la suma de las derivadas. La derivada de X más la derivada de C. ¿Quién es la derivada de X? Con respecto a X, evidentemente. 1. 1. La derivada de C, 0. ¿Se dan cuenta que no es X más C? La derivada de X más C es 1. No es C. ¿Quién es la integral? C por X más C. C por X más C. Perfecto. CX más C. De hecho, vamos a ponerle C' para que no sean la misma, ¿no? ¿Sí? C' y C. C, C' en los reales. Las dos son constantes. ¿Quién es la derivada de CX? C. ¿Quién es la derivada de C'? Como es una constante, 0. Entonces sí coincide con esta. ¿De acuerdo? De hecho, de esta manera, ya ustedes pueden ver directamente, cuál es el procedimiento para encontrar las integrales directas. Ahora, si mi constante es exactamente 0, ¿quién es la integral? X. X, vamos a ver. ¿Quién es la derivada de X? 1. 1. No es 0. ¿Cuál es la función que cuando yo la derivo me da 0? Ya lo habíamos hecho por aquí arriba, ¿no? Aquí. La constante. La derivada de una constante es 0. C. C, un elemento de los números reales. ¿De acuerdo? En estas cosas tenemos que quitarnos un poquito el chip, porque uno cuando le enseñan derivada, uno termina bien contento haciendo derivadas, y después de un momento, pues como que uno ya ve cualquier cosa así y uno dice, pues hay que derivar. No. Estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Ahora, ¿quién es la siguiente función más común? Por ejemplo, la integral de x de x. ¿Cuál es la función que cuando yo derivo me da x? ¿Sí? ¿Perdón? Un poquito más alto, no te escuché. A lo mejor tengo bajo el micrófono, espérame. Adelante. ¿Quién es la función que cuando yo la derivo me da x? X cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2. ¿Por qué x cuadrada sobre 2? Fíjense en esto. Porque Sí, di lo que tengas que decir, ¿eh? No te preocupes. Tú sin pena y sin me perdón, es vergüenza. que pensé que me estaba preguntando, pues porque cuando derivamos bajamos el exponente y ese se termina cancelando con el dividendo que tenemos y pues queda X. Exacto. Si yo tengo la función x cuadrada, su derivada es 2x. ¿Sí o no? Esto ya lo sé sin ningún problema. Ahora, pero fíjense qué pasa.
Yo quiero la integral de x, la antiderivada de x, no de 2 a la x, no de 2x. Si fuera la de antiderivada de 2x, es x cuadrada. ¿Qué me sobra aquí? ¿Qué me sobra? ¿A poco no me sobra un 2? ¿Cómo quito ese 2? Pues dividiendo entre 2, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir la original entre 2. La derivada de esto es, tengo una constante que sale, que multiplica a la derivada de x cuadrada, que es 2x. Esto es 2 entre 2 por x, 2 entre 2 es igual a 1, y esto es x. ¿De acuerdo? Efectivamente, como decía su compañero. Esto es x. Entonces, ¿quién es la integral? ¿Quién es la antiderivada de esto? X cuadrada sobre 2 más C. Exactamente. X cuadrada sobre 2 más C. No nos olvidemos de esta constante. La derivada es 0. X cuadrada sobre 2, su derivada es 2x. Entre 2, se cancela el 2, x. ¿De acuerdo? Ojo, la constante siempre nos sirve y sobre todo nos sirve en ciertos casos. Por ejemplo, ahí les va. Vamos a hacer un problema con esas sencillas o integrales directas que ya tengo, pero voy a decirles lo siguiente. ¿Cuál es la función? Calcula la integral de la función f de x igual a 0, tal que pasa por el punto 2,3. ¿Qué es lo que voy a calcular aquí? ¿Qué es lo que necesito? Vuelvo a leerlo. Dice, calcula la integral de la función f de x igual a 0, tal que pasa por el punto 2,3. Lo que me está diciendo, tú tienes un montón de funciones. Yo quiero, de todas esas soluciones, dime la que pasa por el punto 2,3. ¿De acuerdo? Cuando me dice, dame la que pasa por el punto 2,3, lo que me está diciendo es que si yo encontré la función g como solución integral de esta, yo necesito que g evaluada en 2 sea 3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero tengo que calculamos la integral de quién? De mi f de x, que es 0 de x. ¿Cuánto es la integral de 0 de x? Pues la integral de 0 de x me dice es igual a una constante. ¿De acuerdo? Tengo que ya es una función constante. Esa es la integral. Ahora, ya que tengo esto, ¿cuál es el valor de C de manera que G de 2 es igual a 3? ¿Cuál es? 3. Exactamente. C
igual a 3. Entonces la función buscada es g de x, igual a 3. ¿Sí? Le pongo g, no le pongo f, porque f es igual a 0, pero la derivada de este g sería igual a f. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer con esto? Lo que acabamos de hacer con esto es lo siguiente. Voy a borrar aquí. Borro el supositorio de que todos son números reales, de que todas son funciones de los números reales en los números reales. Y ahora fíjense en esto. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y. ¿Quién es la integral de 0 de X? Es igual a C. C en los números reales. Cuando yo tengo esto, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Todas las funciones que satisfacen que su derivada es 0 son todas las funciones constantes. ¿Quiénes son todas las funciones constantes? Pues son como estas, ¿no? Son funciones paralelas al eje X. Incluso el eje X puede ser parte de esa familia, es parte de esa familia de funciones, ¿de acuerdo? Todas estas son soluciones de esta cosa de aquí. Si tú varías los números C en los reales, si C es 0, estás aquí. Si C es un número negativo, estás de este lado. Si C es un positivo, estás de este otro lado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Lo que yo acabo de hacer es lo siguiente. De toda esta familia, ¿cuál es la que yo quiero? La que yo quiero es g de x igual a 3. Es esta. ¿Sí? De todas, descarto la familia de funciones que es solución y digo, mira, la que yo quiero es g de x igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sí. Yo déjenme les digo, estas ideas son al principio un poco así chocantes, ¿no? Porque dices que, ¿de dónde diantre sacas todo esto? Bueno, se saca de aquí. De la constante. Por eso es tan importante la constante. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer, voy a usar la ley del borrador y voy a decir, calcula la integral de la función, ya no f de x igual a c, f de x igual a 0, f de x igual a x. Y que pase ahora por el punto de coordenadas, ¿qué les parece? ¿Qué punto les parece? Pues no sé, a lo mejor el punto, a ver si sale, ¿eh? Necesito X, necesito Y. Ajá. A ver, que pase por el punto de coordenadas. Igual hubiera dejado el 2, 3. El que pase por el punto 1, por ejemplo, 6. A ver si podemos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo g de 1 igual a 6. O sea, mi solución, quiero que cuando yo evalúo esa solución en 1, me dé 6. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Todo bien? Sí, profe. Vale. ¿Qué hago ahora entonces? Integro primero la función. Integro la función y
¿cuál es la integral de esa función? X cuadrada sobre 2 más C. Más C, ¿no? Exactamente. Entonces, la integral de x es igual a x cuadrada sobre 2 más C. Entonces ya tengo la función. Ahora, ¿qué necesito hacer? Lo que necesito hacer es sustituir para que adecuadamente para que pase en este punto. Esto de aquí es mi g de x igual a x cuadrada sobre 2 más c. ¿Qué quería? Que g evaluada en 1, g de 1, ¿quién es g de 1? Es 1 al cuadrado sobre 2 más c. Quiero que 6 sea igual a g de 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que me dice esta relación. 6 igual a g de 1 igual a, evalúo en lugar de x pongo 1 más c. ¿Y cuánto me sale esto? Pues esto me va a salir 6 es igual a 1/2, ¿no? Más c. Ahora, 1/2 está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando, ¿no? Entonces 6 menos 1/2 es igual a C. 6 menos 1/2, ¿cuánto es? 6 por 2, 12, menos 1, 11/2 igual a C. Por lo tanto, la función deseada, buscada o como diantre quieran ponerle aquí, la función es, perdón, te voy a silenciar. Ay, no puedo silenciarte, Daniela. Es que se está escuchando un ruido Perdón, de perdón. fondo. No te preocupes, ¿eh? Es que intenté, si no lo hubiera hecho directamente. No pude por eso. Entonces, ¿quién es la función? Pues la función es x cuadrada entre 2 más 11/2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hice? Regreso aquí. De hecho, se veía así como si estuvieras jugando un juego de cartas, ¿eh? Por cierto. Es que estaba agarrando distintas plumas. Ya. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. A ver. Voy a graficar primero. Primero voy a graficar la función, aunque la constante fuera 0. ¿Quién es x cuadrada entre 2? ¿Quién es su gráfica? Si solamente es x cuadrada entre 2, pues yo estoy en el 0. ¿De acuerdo? F de 0 es 0. Ahora, f de 1, ¿cuánto es? Si evalúo, estoy graficando la del 0, ¿eh? Si evalúo, f de 1 será 1/2. También f de menos 1. 1 menos 1. Por aquí estará el 1, el 1/2 por acá. Aquí. Aquí. Esta es la función, la gráfica de la función x cuadrada sobre 2. ¿De acuerdo? De hecho, es que en su curso de introducción al cálculo, ustedes debieron haber estudiado esto. ¿Cuál es la función original con la que están trabajando? La función f de x igual a x cuadrada. Cuando dividen entre 2, ¿qué es lo que hicieron? La gráfica original, lo único que hacen es que la dilatan un poco. ¿La dilatan o la contraen? Espérenme un momento. La contraen, porque la original en f de 1 vale 1.
bueno, la aplastan un poquito, no sé, un medio. De hecho, es que la gráfica original debería estar por acá. Entonces, como que aplastan un poco la función. Pero después, ahora ya que tengo f de x igual a x cuadrada más 2, cuando tengo x cuadrada entre 2 más c, la constante, ¿qué es lo que hace? De acuerdo a esas bonitas clases de introducción al cálculo. ¿Qué hace la c? ¿Recorrían? La gráfica se recorre, ¿en qué sentido? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Creo que era hacia arriba. Hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la C. Cuando tenías X menos algo y esto no lo movías, entonces sí es que se movía de derecha a izquierda. Pero cuando tú pones esto, estás hablando que la gráfica se va hacia arriba y hacia abajo. Entonces la familia de funciones que tú estás tomando son funciones como esta. ¿De acuerdo? Ahora, tienes que esta familia, la integral de esto es x cuadrada entre 2 más c. Tienes toda esta familia de funciones. Todas difieren en una constante. Cuando yo digo 11 medios, lo que estoy haciendo es agarrar x, evalúo en x igual a 0 y me da 11 medios, entonces estoy buscando, este es un medio, estará hasta como por acá, 11 medios es 5.5, ¿no? Aquí 11 medios. Lo que yo estoy diciendo, fíjate, la función de todas la que a mí me interesa es esta. ¿De acuerdo? X cuadrada entre 2 más 11 medios. De toda esa familia, dame esa función. ¿De acuerdo? En realidad es que lo hago con estas porque son muy sencillas de ver. Pero todo este procedimiento es realmente es muy padre porque tú puedes agarrar toda una familia de funciones a través de la integral, agarras toda una familia de funciones y cuando tú dices esto, estás tomando una de toda la familia de funciones, tú estás agarrando una. Puedo tomar esa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya saben, ¿eh? Si algún profesor malintencionado les pone una pregunta como estas, ya saben, no solamente hay que integrar, hay que calcular cuánto vale la C. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con nuestra lista de integrales bonitas y todas monas. Ya tengo la integral de la constante, ya tengo la integral de la constante 0, la integral de x. ¿Cuál será otra función que si yo fácil de integrar? No me interesan por el momento las complicadas. Ya llegaremos a las complicadas. ¿Quién será la integral? ¿Quién será la siguiente integral más complicada? Una función. Pues, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, ¿no? ¿Quién será la integral de x cuadrada de x? ¿Quién va a ser? Pues necesito una función que cuando yo la derive me dé x cuadrada. ¿Quién puede ser esa función? Podría ser x cúbica sobre 3, ¿no? X cúbica sobre 3. ¿Por qué x cúbica sobre 3?
Porque cuando yo me olvido un poco de este 3, cuando yo derive x cúbica, ¿quién es x cúbica? Es 3x cuadrada. ¿En qué difiere con mi x cuadrada? En el 3. Este 3, esta división entre 3, me cancela ese 3. Pero ya acabé aquí. No, ¿verdad? Me falta la constante. ¿De acuerdo? La constante hay que escribirla, ¿eh? Ya les digo yo que para mí de repente me olvido de escribir las constantes y las vengo escribiendo a veces hasta el final y a veces hago un lío con las constantes. Procuren escribirla, ¿eh? Procuren escribir la constante. Bueno, esto ya nos da para tener una regla de ciertas integrales. ¿Cómo ven? ¿Sí ya nos dará o no nos dará para tener ya una regla? Por ejemplo, la integral de xn de x. ¿Quién será la integral de x a la n de x? X a la n más 1 sobre n más 1 más c. X a la n más 1 entre n más 1 más la constante. ¿Cómo comprobamos esto? Pues simplemente deriva x a la n más 1 entre n más 1. Este de aquí es la derivada de c, ya no lo hago. Y esto es n más 1 por x a la n más 1 menos 1, es un n, entre n más 1, estos dos se cancelan, y es x a la n. Este de aquí. ¿De acuerdo? Así que en realidad este y este, la integral de x y la integral de x cuadrada, están contenidas en esta regla. En esta regla de acá. X a la n de x igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta. ¿Puedo borrarla? ¿No hay problema? ¿Alguien está anotando esto? ¡Ey! Adelante, profe. Perfecto. Yo no sé si es el calor o qué es. Tengo una pachorra. Vale, gracias, Daniela. Sí, ya dijeron que sí se puede borrar. ¿Qué otras funciones puedo encontrar las integrales? Por ejemplo, fíjense en esta. Si yo tengo la integral de 1 entre x de x, ¿quién es esa integral? ¿Qué función cuando yo la derivo me da 1 entre x? La tangente, ¿no? No, la derivada de la Derivada del tangente es la logaritmo. secante cuadrada. No es que sea muy hacha, es que la acabo de calcular ayer. Ayer o antier en la clase de cálculo diferencial. Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de x. Logaritmo Más C. natural de x más c. ¿De acuerdo? Hay algunos que escriben, en lugar del logaritmo natural de x, escriben, pero esto, bueno, ya no sé. Lo pongo porque también hay que poner algunas cositas así. También pueden poner logaritmo natural de x más c prima. No, esperen. Logaritmo
de X por C. Eso, si tú haces C' igual al logaritmo natural de C. ¿Quién será el logaritmo natural de C? No, es eh, C igual al logaritmo natural de C', perdón. ¿Por qué? Fíjense, logaritmo natural de X más logaritmo natural de C', ¿cuánto vale esto? La suma del logaritmo es el logaritmo natural de X por C', ¿sí o no? ¿De acuerdo? Si yo tengo el producto de dos logaritmos, el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la suma. Logaritmo natural de la suma. Ajá. ¿Sí? Pero, a ver, esta cosa de aquí, a partir de acá, esto de aquí para acá, ya lo dije y ahora lo borro, ¿eh? Porque no me interesa tanto. Lo que más me interesa a mí personalmente, lo escribo porque les voy a pasar una hoja con las integrales, voy a tomar una foto y se las voy a pasar con las integrales, las reglas más importantes que vamos a ir tomando ahora en cuenta. Pero a mí me basta ya con esto. Es el logaritmo de X más la constante. Muy bien. A ver qué otra nos queda bien. Ta, tan, ta, tan. Oh, y ahora déjenme ver. Tengo un profesor que. Ahí está. Tiene un maestro que ya tiene más problemas con la vista. Por ejemplo, este es igual a AV sobre logaritmo natural de A más la constante. La integral de A a la V de V, sí, ojo, decidí escribirlo así directamente como viene en la hoja, porque aquí estamos usando la X como variable de integración, ¿no? Pues no importa si la X, si en lugar de X usa su V. La integral de A a la V de V es igual a la V entre el logaritmo de A más C. ¿De acuerdo? ¿Qué otra función? Aquí, déjenme pongo otra. Otra que es hermana de esta. La integral de E a la V de V. ¿Quién es la integral de E a la V? A la V más C. E a la V más C, ¿no? Estaba yo pensando, espérenme. A ustedes les... Estoy en su grupo de WhatsApp, ¿sí, verdad? Sí. Para quienes se han integrado después, esto puede ser una sorpresa, pero sí, ¿no? Es que estoy viendo que ya son 8:13. Entonces, antes de que se me vaya la pinza, les voy a pasar la foto de mi super libro que tengo aquí. Si ven el libro un poco maltratado, pues es porque ya está viejo el libro, ¿no? No hay otra cosa que decir. Estas que estoy mandando, vamos a ver si hacemos algunas de ellas.
si las comprobamos, como diría alguien, si comprobamos algunas, pero no las comprobaremos todas, ¿eh? Ahí está. ¿Ya tienen las tablas estas de integrales? ¿Sí les llegó ya? Sí. Sí, Perfecto. profesor. Perfecto. Entonces, por el momento dejémosle ahí. Y el día lunes continuamos, ¿no? Haciendo ejercicios ya un poco más, yo creo que estaremos una o dos clases verificando algunas de las integrales. Ah, les digo rápidamente el libro. El libro es el del que saqué esta copia. Es del Granville, no sé si lo conocen. Por si no lo conocen, les mando una foto del libro. De ahí saqué ¿cómo se llama? La hoja. Le saqué esta copia. Se los pongo ahí por cualquier cosa, si quieren checarlo. En general, intento seguir el Thomas, pero hay cosillas que me gustan de otros libros. Ahí está. Déjenme, detengo la grabación.